Un gusto en saludarlos. Hoy les traigo un tema muy importante como es el flujo de caja. Mi nombre es Patricia Rojas y yo soy consultora y capacitadora en el área de pymes, y todo este conocimiento quiero transmitirlo a través de un importante tema como lo es el flujo de caja. Iniciamos entonces con nuestra presentación. La primera pregunta que ustedes se hacen es ¿qué es realmente el flujo de caja y por qué en nuestros días es tan importante? El flujo de caja como tal ha llegado a ser el rey de reyes a partir de esta pandemia. ¿Y por qué? Quédese con nosotros, vamos a irlo revisando con el transcurso de nuestra presentación. El flujo de caja es la medida de la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones a partir de los ingresos que genera. Entonces, tenemos que revisar en nuestra empresa cuáles son todos esos ingresos que a través de las ventas nosotros podemos recibir. Y también entonces cuáles son, por ende, los egresos. Son las entradas y salidas de dinero generadas por un proyecto, inversión o cualquier actividad económica. Entonces encontramos diferentes actividades económicas que a raíz de la pandemia también han cesado actividades, otras que se han fortalecido y otras más bien que se han reinventado. Entonces tenemos proyectos que a raíz de toda esta problemática hemos tenido que revisar cómo salir adelante. Otra definición de flujo de caja sería que es la diferencia entre los cobros y los pagos realizados por una empresa en un periodo determinado. ¿Qué significa? Que si yo reviso cada mes, igualmente tengo ingresos y tengo gastos correspondientes a mi negocio. Entonces, esa es otra de la importancia del flujo. El flujo de caja es, por lo tanto, un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo dado. ¿Por qué entonces las empresas, las instituciones y los bancos determinan que el flujo de caja es en realidad relevante en los negocios de hoy en día? Porque las otras proyecciones financieras, como lo son las pérdidas y ganancias de un negocio, no constituyen una proyección, sino que más bien es un histórico. El flujo de caja es el único que nos da una proyección de cómo nuestra empresa va a estar en un periodo de tiempo determinado. Algunos ejemplos entonces de ingresos por ventas. Tenemos el cobro de ventas, los alquileres, el cobro de préstamos, los intereses y cualquier otro que signifique un ingreso por las ventas de bienes o servicios que realizamos en nuestro negocio. Algunos ejemplos de egresos, y ustedes me dirán aquí que los egresos o salidas de dinero parecieran muchas y a veces los ingresos son pocos. En realidad es ahí donde nosotros tenemos que equilibrar nuestro negocio. Entonces tenemos como ejemplos pagos de facturas, pagos de impuestos, pagos de sueldos, préstamos, intereses, servicios de agua, luz, teléfono, municipalidad, planillas y pólizas. En realidad un sinnúmero de salidas de dinero que nosotros tenemos que revisar versus lo que ingresa en nuestro negocio. Saldo o flujo neto. La diferencia entonces entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo neto. Por lo tanto, constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa, que como les decía al principio, resultó ser el rey de reyes en este periodo de pandemia y de COVID-19. ¿Por qué es un importante indicador de la liquidez? Porque si nosotros tenemos liquidez para solventar algunos problemas de la empresa, prácticamente podemos mantener en el tiempo nuestro negocio. Si la liquidez se va escaseando, igualmente decimos cómo mantenemos nuestro negocio, y es allí donde las empresas tienen que revisar muy bien esos flujos netos de efectivo. Les traigo un ejemplo. Yo tengo entonces el detalle de ingresos, como lo vemos por acá. Tenemos los meses, por lo general un flujo de caja se proyecta durante 12 meses para que eso tenga una validez y una solidez ante los bancos y otras instituciones. Y entonces vamos poniendo en un rubro, que se los traje aquí de color verde, de todos los ingresos que podríamos tener en la empresa. También tenemos los egresos, que por lo general
son más, no en cantidad, pero sí en número de actividades que tenemos para los pagos. Y luego vamos a tener un saldo también neto o un total de egresos menos los ingresos. Entonces les voy a explicar rápidamente. Les decía que la proyección ojalá la puedan hacer a un año, mes con mes. Entonces vamos poniendo cada uno de los meses el ingreso por ventas. Entonces si yo tengo, por ejemplo, candelas, que aquí les traigo un ejemplo de candela. Si yo tengo una fábrica que fabrica candelas, entonces, ¿cuánto me ingresa por la venta de estas candelas? Y ahorita, más adelante, vamos a utilizar otros ejemplos con esto. Entonces, yo tengo 20,000 de ingresos por ventas y con base en los diferentes meses, yo podría decir entonces que, por ejemplo, en diciembre voy a recibir 24,000 y que en enero voy a recibir 23,500. Entonces yo voy proyectando mi flujo de caja, ya sea con base en un histórico de los años anteriores o con base en los pedidos que los clientes me van a ir haciendo. También si tuviera alguna deuda, entonces un crédito con otras instituciones a las que yo ya les doy ese financiamiento, entonces yo voy poniendo el ingreso mes con mes de ese crédito. Entonces yo aquí no proyecto la venta como tal, sino el efectivo que ya tengo en mi poder o que voy a tener en mi poder según los cobros que realizo. Por eso es que se llama flujo de caja. Siempre les pongo el ejemplo en las clases de lo que realmente me ingresa en mi bolsillo. Entonces, eso me daría un total de ingresos en el mes 1, igualmente sumo el mes 2 y así sucesivamente con todos los meses hasta proyectar los 12. Luego hago el detalle de los egresos, donde pongo la luz, la electricidad, el agua, el teléfono, y eso me da un total de egresos en consumo, por ejemplo. Yo puedo ir subdividiendo los egresos por actividades. Compra de mercadería. ¿Qué mercadería necesito yo, por ejemplo, en el caso de las candelas? Bueno, entonces la parafina, la mecha, entonces todas esas mercaderías yo las voy incluyendo como parte de las compras de insumos que son importantes. También el salario, y aunque yo sea Zoila dentro de una pyme, yo tengo que incluir dentro de mi flujo de caja cuál es mi salario o el salario de los colaboradores. También administración y ventas, entonces si yo le pago a un vendedor o pago a alguien que me dé el servicio de ventas, entonces igualmente lo pongo como parte de mi flujo de caja. Los impuestos que yo debo de pagar a tributación también van allí incluidos. Alguna amortización que yo tuviera en un crédito, entonces si le pido al banco y tengo que empezar a pagar hasta en el tercer mes, yo ya voy poniendo esa amortización a partir del momento en que realizo mi pago. Y los intereses también, podría ser entonces que yo hago un crédito y de una vez pago intereses, pero me dan un plazo para pagar la amortización. Entonces a partir del momento igual que yo pago mis intereses, ya lo incluyo allí. Por lo tanto, tengo un total de egresos que versus los ingresos, yo voy a sumar mis ingresos menos los egresos y yo ya tengo un total. ¿Qué sería el saldo neto? El saldo neto sería esta sumatoria menos la resta y yo puedo visualizar dentro de mi flujo en qué meses yo tengo un saldo negativo. ¿Qué me permite entonces saber si tengo saldos positivos o negativos? ¿Cómo voy a estar yo en mi flujo de caja? Y a raíz de esto, solucionar. Yo puedo ir al banco y decirle, mire, tengo tales y tales meses con flujos negativos, necesito un préstamo para esos meses, de tal forma que yo pueda solventar este flujo. Si yo no proyecto, para mí es muy difícil saber si voy a poder pagar en el transcurso del tiempo. Por eso es que el flujo de caja es sumamente importante en las empresas de nuestros días. Entonces, si el saldo es positivo, significa que los ingresos del periodo fueron mayores a los gastos. Si es negativo, significa que los egresos fueron mayores a los ingresos. Por lo tanto, esto me permite tomar acciones dentro de mi compañía.
El flujo de caja se caracteriza por dar cuenta de lo que efectivamente ingresa y egresa del negocio, como los ingresos por ventas o el pago de cuentas, que serían los egresos según lo que ya vimos. Importancia del flujo de caja. En este no se utilizan términos como ganancias o pérdidas, dado que no se relaciona con un estado de resultados. Yo no puedo decir que como tuve un flujo en negrito, como lo veíamos allí, o un flujo en rojo, es que estoy teniendo pérdidas. No, para esto se utiliza otro tipo de proyección financiera, sino que únicamente me dice cuánto efectivo tengo yo para cubrir mis necesidades dentro de la empresa. Sin embargo, la importancia del flujo de caja es que nos permite conocer en una forma rápida la liquidez de la empresa. Y como les decía, hoy más que nunca, esta liquidez es sumamente importante para los negocios que tenemos. ¿Por qué? Porque eso nos permite determinar si podemos continuar con el negocio, si tenemos que ir y solicitar un crédito, si tenemos que solicitar también una rebaja en el alquiler o un montón de decisiones que solo a partir de esa proyección de flujo yo voy a poder saber. ¿Cuánto podemos comprar entonces de mercadería? Sería uno de los cuestionamientos que debemos hacernos, porque si yo no tengo flujo, ¿cómo compro? ¿Podemos comprar al contado o es necesario solicitar crédito? Entonces, con una proyección yo puedo ir donde mis proveedores y decirles, necesito un crédito a 3 a 6 meses o esperemos que pase el COVID y yo le empiezo a pagar. Entonces, sí me permite esa toma de decisiones. ¿Debemos cobrar al contado o es posible otorgar crédito? Ese es otro de los cuestionamientos que nos podemos hacer para tomar una decisión en el flujo de caja, porque probablemente si yo tengo un buen ingreso de efectivo, yo puedo cobrar al contado. Pero si yo con el transcurso del tiempo voy a tener números en rojo, puedo pedirle un crédito a mis proveedores. ¿Podemos pagar las deudas en su fecha de vencimiento o debemos pedir un refinanciamiento? Podemos en este caso entonces ir a un banco y decirles, mire, esta es mi proyección de flujo, yo necesito refinanciar esta deuda que tengo y para mí no es posible pagarles en este momento. Ya vieron que a raíz del COVID muchísimos de los bancos o incluso en las tarjetas de crédito, ellos hablaban de un periodo de gracia extraordinario y que la gente podría refinanciar sus operaciones. Pero si yo no proyecto, difícilmente ellos van a poder visualizar mi negocio como tal. Podemos invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones. Entonces yo digo, no, más bien a raíz de que estoy haciendo algo que el mercado ahorita necesita, entonces tengo excedente y yo voy a invertir en una máquina, voy a invertir en un certificado de depósito a plazo para que me genere intereses o definitivamente no puedo. Entonces son decisiones que a partir del flujo yo puedo tener. Les traigo esta frase que me encanta. Si pensamos que somos buenos, estamos muertos. El éxito del pasado no significa éxito en el futuro. Las fórmulas para el éxito de ayer son garantías del fracaso para el mañana, de Michael Hammer. ¿Por qué? Debemos desaprender la manera en que veníamos haciendo las cosas para aprender de una manera un poco diferente. Los proyectos entonces de ampliación en la valoración de las empresas se pueden enfrentar por sustitución de activos. Yo digo, voy a comprar una máquina nueva o una caja registradora nueva, me está yendo bien en el negocio, tengo esa liquidez que me permite hacerlo y entonces yo puedo proyectar mi negocio a raíz de eso. Ejemplo de esto, cambio de tecnología o por complemento de activos. Debo entonces agregar tecnología productiva a la ya existente o más bien debo vender mis máquinas porque definitivamente no puedo continuar con el negocio, que hay algunas empresas que también lo han tenido que hacer a raíz de la pandemia y esto ha sido muy triste en la economía mundial. El flujo de caja para valorar proyectos también nos hace saber si hay externalización de procesos y servicios que podemos contratar, como por ejemplo un contador. Bueno, ya no puedo tener uno dentro de la empresa, pero tal vez si le pago un monto específico, él me haga el outsourcing, o sea, fuera de la empresa, o también servicios de limpieza, servicios de mensajería, que más bien a raíz del COVID-19 estos han tenido auge.
para realizar diferentes procesos o servicios que tenemos dentro de la empresa, que no necesariamente podemos tener el personal para esto, pero sí subcontratarlo. También dentro de los proyectos se puede internalización se refiere al aumento de la productividad haciendo los cambios internos necesarios. Entonces, ¿qué cambios necesito yo realizar dentro de mi personal, dentro de mi producción, en el área de ventas, de mercadeo, para revisar esta parte del negocio? Los proyectos de abandono, porque hay muchos que han dicho definitivamente no puedo desarrollar más mi negocio por el resto del año y tal vez lo retomo en el otro año. Entonces, tristemente, hay muchos lugares que se están alquilando, hay muchas empresas que han cerrado, pero la idea es que con esta plataforma, con esta proyección de flujo, nosotros no abandonemos nuestro negocio, sino que más bien ideemos maneras de que el negocio pueda desarrollarse aún más, porque incluso en el área de turismo que se ha visto afectada durante esta pandemia, y hoy decía el Fondo Monetario Internacional que Costa Rica ha sido uno de los países que más afectación ha tenido a raíz de la parte del turismo. Claro, es una de nuestras principales divisas y no es para menos, pero sería muy triste que se abandonen esos proyectos. ¿Qué se puede hacer entonces? Porque yo incluso vi que hay muchos hoteles, muchos lugares turísticos que están diciendo, ustedes pueden comprar y utilizarlo en el transcurso del año. Entonces son maneras diferentes de mercadearse, pero que también tienen que ver con el área financiera de un negocio. Por eso, ojalá los proyectos de abandono sean lo último que dentro de nuestras empresas existe. También el flujo de caja nos permite anticiparnos a futuros déficits o falta de efectivo, como lo veíamos en el ejemplo del flujo, y de ese modo podemos tomar decisiones de buscar un financiamiento oportunamente. Establecer una base sólida para sustentar el requerimiento de créditos, por ejemplo, al presentarlo dentro de nuestro plan o proyecto de negocios, y es que a raíz de la pandemia muchísima gente ha tenido que reestructurar sus planes de negocios. Entonces yo diría que antes de sentarnos y decir no puedo con esto, es importante que ideemos ese plan de negocios y el proyecto a futuro y que entonces con base en esto podamos proyectar aún mejor. El flujo de caja también nos permite, si tenemos saldos positivos acumulados en algunos periodos, parte de esto podemos invertir en depósitos a plazo en algún banco, alguna institución con la que nosotros trabajemos. Así generar una fuente de ingresos adicional al propio giro del negocio. Las empresas, entonces, para garantizar su permanencia en el mercado, deben adaptarse permanentemente al entorno y no es fácil, y en este entorno que vivimos, Costa Rica no es la excepción, pero siempre hay algo que podemos hacer diferente, siempre hay una proyección que nosotros podemos sacar. La estrategia que desarrollen para gestionar este cambio es fundamental en los negocios de nuestros días. Vamos a darles entonces algunas recomendaciones para la planeación financiera de la empresa. Defina objetivos dentro de la empresa. Aún en periodos de crisis nosotros podemos estructurar esos objetivos que sean cuantificables, medibles y sobre todo que los podamos lograr. Que cuesta un poquito, sí, pero no en vano debemos sentarnos y trabajar. Cuantifique sus planes en presupuestos, entonces yo tengo este plan y necesito presupuestar, por lo tanto también debo proyectar esos flujos de caja por lo menos en 12 meses o lo podemos hacer a más años dependiendo de nuestro tipo de negocios. Mida el impacto de sus decisiones en un flujo de caja proyectado y por eso es que les traemos el tema de hoy. Tome determinaciones reconociendo los posibles cambios del entorno y aunque con estas restricciones y modalidades no es tan sencillo, igualmente nosotros decimos, bueno, si esto va a cambiar, yo puedo ajustar este flujo de caja y puedo hacer esta proyección en el mercado y tener la producción que requiero para mis clientes.
El flujo de caja es entonces uno de los mejores aliados en cualquier proyecto de inversión. Y a veces nos da como pereza los números o como qué aburrido, pero en realidad los números tienen que ser nuestros aliados, porque les decía al principio, el flujo de caja vino a ser el rey de reyes en las proyecciones financieras en nuestras empresas de hoy en día. Con base en la información que nos entrega el saldo neto, podemos tomar decisiones estratégicas para el futuro, como les decía de antemano. Y ojalá hubiéramos tenido esta herramienta desde hace algún tiempo, pero definitivamente nunca es tarde para hacerlo. Les traigo aquí otra frase: las organizaciones exitosas son aquellas cuyos colaboradores aprenden a hacer las cosas cada vez mejor. Por lo tanto, los insto hoy a que ustedes hagan esas proyecciones. Pasos para estabilizar el efectivo, fortalecimiento de confianza. Y qué difícil hablar de confianza en esta época del COVID-19. Qué difícil decirle a un empresario, usted tiene que llenarse de confianza para poder sacar su negocio adelante. Pero sí es importante hacerlo. Rodearnos de gente que pueda también asesorarnos, de gente que pueda también estar al lado nuestro y que vivamos esa parte de que los negocios todos hemos sufrido de alguna u otra forma. Como nosotros confiemos en lo que podemos hacer, es la base para el desarrollo. Anticipe diversos escenarios para su negocio. Entonces, en la parte financiera yo puedo tener un escenario pesimista, un escenario optimista y un escenario medio. Y yo digo, bueno, entonces en el escenario pesimista, ¿cómo yo tengo que anticiparme a las cosas? En el optimista también, y en el medio o normal, igualmente visualizar mi empresa de esa forma. Fortalecimiento de planes. Entonces, ¿cuáles son mis planes estratégicos? ¿Cómo voy a desarrollar mi plan de negocios, mi plan estratégico dentro de mi empresa y fortalecerlo de todas las maneras posibles? Proyección del desempeño financiero es sumamente importante a través del flujo de caja y de cualquier otro instrumento financiero que nosotros tenemos a nuestro lado. Adecuación de la estructura operativa de la empresa. Entonces yo reviso cuáles son los gastos necesarios y los que no, igualmente irlos sacando para que no signifique una erogación de efectivo innecesaria dentro de mi empresa. Alternativas de liberación de efectivo. Entonces, ¿cómo libero yo ese efectivo paso a paso, poquito a poco, para ir atendiendo mis necesidades de la empresa, pero sin que sienta que puedo gastar más de lo normal? Y me decían algunos empresarios que, bien que mal, esto del COVID-19 nos ha traído la oportunidad de pensar, de revisar también qué gastos estamos haciendo que son innecesarios y qué gastos sí son parte de nuestro negocio. Porque en el momento en que nosotros sentimos que tenemos mayor efectivo dentro de una empresa, ¿qué es lo que sucede? Gastamos más. Y en realidad tenemos que cuidar muy bien ese dinero que nos ingresa. El flujo de caja proyectado, entonces, significan las ventas históricas de periodos anteriores, por ejemplo, una comparación del mismo mes del año anterior. Entonces, yo lo puedo hacer con base en el año anterior y proyectando también mes con mes según lo que yo creo que me va a ingresar y también los pagos que debo realizar. El punto de equilibrio, que esto no significa punto de equilibrio de mis productos, sino punto de equilibrio del flujo de caja como tal, es el dinero que debe ingresar a la empresa para cumplir con las obligaciones financieras que yo ya tengo. Factores externos, por ejemplo, la crisis actual del COVID-19, como les mencionaba, la demanda y la oferta de mi mercado, la competencia a veces desleal que existe, directrices del gobierno que son tan cambiantes con reducción de horarios, restricción vehicular, entre otros, y todo eso me puede afectar mi flujo de caja. Comportamiento histórico de sus costos y sus gastos, que también el histórico es sumamente importante porque nos da una idea de cómo yo debo proyectar. Y el tipo de cambio del dólar para algunas empresas que también trabajan con dólares, sobre todo en el sector turístico, cuál es ese comportamiento y cómo lo debo yo de incluir en mi flujo de caja. El nivel de liquidez de efectivo, cuánto dinero necesitamos para comprar la mercadería necesaria. ¿Podemos comprar de contado o es necesario solicitar un préstamo?
¿Debemos cobrar el 100% de contado o es posible otorgar crédito? ¿Podemos pagar las deudas o cuotas en su fecha de vencimiento o debemos pedir un refinanciamiento o hacer un arreglo de pago, ya sea con los bancos o también con los proveedores? ¿Podemos invertir el excedente de dinero en una valoración de un proyecto diferente de la empresa, como por ejemplo compra de activos o también en un certificado de depósito a plazo? Recuerde, el verdadero secreto de la felicidad financiera es gastar menos de lo que gana. También, conclusiones, no gaste más de lo que gana, gaste menos, ahorre más. Difícil, ¿verdad? Pero sí lo podemos hacer. Priorice el pago de sus deudas. Bueno, ¿cuáles son? Sumamente importantes. Y la importancia es que tenga como meta ahorrar. Al principio puede ser difícil, pero solo también es cuestión de costumbre. Esos serían mis datos y antes de terminar yo les traje por acá un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes. Si yo tuviera una fábrica, por ejemplo, de candelas, que era el ejemplo que les traía antes. Entonces tengo una candela verde y tengo otra candela como color piel. Entonces, si yo fabrico esto, ¿qué tipo de materia prima requiero? ¿Verdad? Entonces es ahí donde yo empiezo a decir, bueno, si yo voy a fabricar 2 o 200 candelas o 500, porque ya viene la época de Navidad, entonces, ¿qué requiero yo? Solicitarle a mis proveedores. Entonces, este sería el ingreso producido por la venta de las candelas. Entonces yo proyecto cuánto me va a ingresar mes con mes. ¿Cuáles serían esos pagos que yo tengo que hacer? Y si abrimos la cajita de sorpresas son muchos. Servicio eléctrico, tengo el pago también del alquiler, por ejemplo. Tengo el internet, que hoy en día es muy importante. Servicios públicos como luz, agua, teléfono. Materia prima que les hablaba ahora en el caso de las candelas, parafina, la mecha, el color, las cuotas de los créditos que a veces yo requiero pagar en los bancos si tenemos ese crédito. Por ejemplo, la basura también como parte de los servicios públicos, el teléfono, vean qué montón de gastos, el agua. La parte de mercadeo, si yo pago, por ejemplo, mercadeo en redes sociales, y si la hago yo, pues entonces la parte correspondiente a mi salario. Entonces, como vemos, los pagos en realidad son bastantes. Y el ingreso es lo que nosotros debemos de cuidar. Y esta parte les traje un chanchito para recordarles que el ahorro es sumamente importante en esa proyección que nosotros hacemos de flujo de caja, porque debemos anticiparnos a este tipo de cosas como a raíz del COVID-19 nos pasó en nuestros negocios, de que es importante cuidar nuestro efectivo, nuestro dinero y no gastarlo al sentir que tengo bastante flujo allí, sino que cuidarlo como un tesoro. Y esto es entonces la importancia que les traje hoy en día del manejo del flujo de caja en nuestros negocios. Les deseo muchísima suerte y estoy para servirles.